Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de tono creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Miami para el resto del mundo y con el corazón en Venezuela. Esto es para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Estamos grabando este programa especial hoy, sábado 24 de junio, a 202 años de haberse llevado a cabo la batalla que gestó la independencia de Venezuela. Una fecha en la que celebramos a nuestros héroes de aquel 24 de junio de 1821. Y por estas casualidades de la vida, el pasado martes 20 de junio se celebró a nivel mundial el Día Internacional del Refugiado. Y aunque el término refugiado y el término asilado suelen confundirse mucho, existe una diferencia jurídica entre ambos términos. Pero todos nosotros, asilados o no, somos refugiados porque hemos tenido que salir huyendo de nuestro país, de nuestra patria, y dejarlo todo para comenzar de nuevo en otras latitudes. Precisamente por una situación que se presenta en nuestro país y que todos conocemos, en las cuales se hace invivible la vida dentro de nuestro país. Mi invitado de hoy es un asilado político aquí en los Estados Unidos que tuvo que huir de Venezuela. Y casualmente, el lunes pasado, el lunes 19, un video en el que él aparece en las redes sociales se hizo viral porque mi invitado denunció la simulación de justicia sobre 4 militares de la Guardia Nacional que no son precisamente los culpables de que él permaneciera 5 años, 15 días, 5 años, 4 meses y 15 días privado ilegítimamente de la libertad. Y un hecho que comenzó como un secuestro y que dio lugar a que en el año 2019 la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emitiera un informe en el cual ella destacaba que le preocupaba la violación de derechos humanos sobre las personas en Venezuela y mencionó las torturas y los asesinatos. Y además de ello, las desapariciones forzosas como la que le ocurrió a mi invitado el día de hoy. Michelle Bachelet viaja a Venezuela en marzo del año 2019 y no es sino hasta aquí tengo la fecha, el 22 de agosto,
de ese mismo año que mi invitado fue liberado de su cautiverio de manera ilegítima. Se trata del capitán Juan Carlos Nieto Quintero. Él es nacido en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, la parte occidental de Venezuela. Es egresado de la Escuela de la Guardia Nacional, integrante de la segunda promoción Batalla de Ospino, y es egresado con el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares. Fue destacado durante mucho tiempo en puestos fronterizos del estado Apure, del estado Amazonas, del estado Táchira, y también se desempeñó como instructor en la Escuela de Guardias Nacionales. Pero dejemos que sea nuestro invitado el día de hoy quien nos cuente cómo comenzaron su pesadilla, porque esto es una pesadilla, capitán, lo que usted ha vivido, y nos haga una correlación de los hechos. Bienvenida para todos ustedes, capitán Juan Carlos Nieto Quintero. Para mí es un honor, hoy particularmente, 24 de junio, día de la batalla de Carabobo, tenerlo a usted como invitado en mi programa para todos ustedes. Buenos días, doctor Eliezer. Gracias por la oportunidad que me dan su programa, que sabemos que es una ventana más de esperanza para la libertad de Venezuela. Y bueno, un placer estar aquí con usted para, para alertar, denunciar todas las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela, todos los caminos que hay que transitar para conseguir la libertad de un país que está viviendo que está en manos ni siquiera de comunistas, sino de una estructura criminal que hoy impera en nuestro país. Así mismo es. Usted fue privado de su libertad, fue víctima de un secuestro en el estado Apure en el año 2009. ¿Por qué razón, capitán? ¿A usted le esgrimieron alguna razón por la cual lo estaban privando de su libertad? Bueno, doctor, en estos países como Venezuela, que está en manos de una estructura criminal, cuando usted es leal a sus valores y principios, tanto de su hogar como de su institución, es víctima de persecuciones, de torturas, de juicios, todas esas cosas que se alejan del deber ser de un verdadero ciudadano. ¿Qué sucede? Mis persecuciones comienzan desde el año 2000, ¿ok? Yo desde que recibió el difunto Chávez, comencé a observar las irregularidades que estaban ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas, entre una de ellas la politización de las Fuerzas Armadas, la falta de meritocracia, y comencé a denunciar y a hacer una piedra en el zapato para el régimen, para esta estructura criminal, hasta que en el año 2009 fue víctima de un secuestro, porque ni siquiera podemos llamar una detención, sino un secuestro, no hubo notificación por ningún tipo de tribunal en el estado Apure cuando trabajaba en el Comando Regional número 6 como jefe de prensa del Comando Regional número 6 de Relaciones Públicas específicamente. Cargo que llegó producto de qué? De que anteriormente ese cargo yo trabajaba en el ORSA, ¿okay? Y recibía mucha información de inteligencia de diferentes medios civiles sobre ubicación de campamentos guerrilleros que habían alrededor de esa zona. Cuando yo comienzo a solicitar patrullajes para esa zona de manera escrita, el general me dijo a mí: Nieto, definitivamente yo no te puedo tener por allá, te vienes a trabajar aquí conmigo. Y es cuando me nombra jefe de Relaciones Públicas, que es el que coordinaba las agendas del general y tenía que andar con él para arriba y para abajo para que él me supervisara lo que estaba haciendo. De hecho, el jefe de Estado Mayor para ese momento me decía: Nieto, ¿qué estás haciendo? Porque nos están llamando todos los días de la Comandancia General preguntando por ti. Y yo le respondía: yo estoy haciendo el deber ser, estoy denunciando, quiero capturar a los miembros de esos grupos irregulares. Para eso me formaron y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, un día, estando ahí en el Comando Regional número 6, apareció una comisión de la DIGESIM de manera arbitraria, me esposaron delante del general, que inclusive le dije al general, el general me decía: Nieto, es que tú tienes que ir a presentársela al Pollo Carvajal, que era el jefe de la DIGESIM en ese momento,
Yo le dije, bueno, pero mi general, yo puedo ir en mi carro. No, tienes que colaborar. Yo le dije, mi general, usted va a permitir que se lleven un oficial de esta manera, un oficial que está bajo su comando, secuestrado sin ningún tipo de boleta de captura por un tribunal. Nieto, lo siento. Y es cuando me trasladan desde Apure hasta la Dirección de Investigaciones en Caracas. ¿Okay? En Apure me allanaron de manera irregular mi vivienda, mi oficina y me trasladan a Caracas. En Caracas me recibe el general Espósito, me acuerdo yo, que alias El Hacha, le decían, era el jefe de investigaciones de la DIGESIM para ese momento, y me comienza a amenazar. Por cierto, le voy a decir las palabras que me dijo ese general en ese momento. Me dijo, Nieto, ahora sí me dejaste el culo afuera. Así me lo dijo, me disculpa, pero le estoy hablando las Tranquilo. propias palabras que él me dijo. Pues mi general, aquí estamos, dígame qué tenemos que hacer. Y me entrevistó como a los 2 días y ahí es cuando yo me doy cuenta que me está entrevistando por un supuesto correo que fueron enviados a varios oficiales de la Fuerza Armada, donde decía que como los generales no les importaba, ¿verdad?, el futuro del país, que lo que estaban era haciendo plata, era el momento de que los capitanes le pasaran por encima a los generales. Y bueno, me atañó ese correo a mí y al capitán Caguaripano Scott, que estuvo preso en ese momento conmigo. Era su amigo, ¿no? Mi amigo, uno de mis mejores amigos. ¿Ves? Él nunca pudo demostrarme la procedencia de ese correo, de que fuera mi culpabilidad, a pesar de que se metió de manera irregular porque no cursaba ningún tipo de investigación dentro de todos mis correos electrónicos, porque me los mostró. Me mostraba correos electrónicos que yo tenía con diferentes oficiales y yo le dije, mire, mi general, usted en vez de tenerme aquí, usted tiene que sentirse orgulloso porque en esos correos los que estamos hablando son oficiales que queremos lo mejor para nuestra institución. Ahí no estamos hablando de mujeres, ni de droga, ni de corrupción. Estamos hablando de unos oficiales jóvenes que soñamos con una mejor Venezuela. Y si por eso tenemos que ir presos, pues aquí estamos, mi general, métame preso. Y bueno, ahí me tuvo durante 6 meses secuestrado, nunca me llevó a tribunales y y hasta que me suelta 6 meses después y me lleva a la comandancia general, justificando mi desaparición con un oficio que decía que yo estaba en comisión de servicio en esa institución. Su familia no conocía su paradero durante esos 6 meses, capitán. Mi familia la vino a conocer después de que ejercimos varias presiones, porque fue evidente de que la DIGESIN fue la que me agarró en el Comando Regional número 6 y eran los responsables de mi situación. Conocieron mi situación a los 4 meses allá en la DIGESIN. Me dieron una visita como si estuviera detenido y bueno, ahí fue cuando conocieron mis condiciones. ¿A qué órgano se dirige usted cuando denuncia su secuestro en el Apure en el año 2009? Yo en un principio me dirijo específicamente al comandante general de la Guardia, que le hago un escrito y le pido que me explique, él como líder de esa institución, que me explique por qué yo estuve desaparecido 6 meses allá. Y ese escrito generó mi expulsión de la Fuerza Armada. ¿Okay? Por eso yo fui expulsado en el año 2011. Me hace un expediente administrativo donde dicen que yo me estaba inmiscuyendo en asuntos políticos, cuestión que era totalmente falsa porque más bien mi discurso fue más bien sacar el discurso político de los comandos. ¿Ok? Pero esa fue la justificación. A mí me expulsan e inmediatamente yo acudo a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Defensa, a exponer mi caso. Igualmente, mi caso fue denunciado en los tribunales competentes y fue ganado mi caso. De hecho, estuvimos a punto de que el mismo tribunal pidiera mi regreso a la institución porque no había ningún tipo de justificación para mi expulsión, por lo menos jurídica. Sin embargo, nunca se concretó y bueno, me dediqué después a la empresa privada, pues. Pero cuando usted habla de autoridades competentes, me está hablando de la circunscripción militar, porque hasta ese momento usted Sí. era militar activo.
No, en ese momento yo ya fui expulsado y me fui al Tribunal Supremo. Me acuerdo Ok, claramente. usted se dirigió al TSJ. Exactamente, a la sala político-administrativo ¿Y para, se, y se para acuerda el revocar. nombre de los magistrados a quienes usted se dirigió en esa época? No lo tengo exactamente, pero es la sala político-administrativa. De Ok, hecho, fuimos a juicio en los tribunales. ok, con eso es suficiente, porque usted puede probar eso. De hecho, lo ha probado, pues lo ha demostrado en otros portales de información. Ahora bien, en el mes de abril del año 2014, usted se encuentra en compañía de su esposa, quien estaba en estado avanzado de embarazo, y su niña de 2 años. Usted se encontraba en un conocido centro comercial del este de Caracas y vuelve a ser, de alguna manera, interceptado por funcionarios de los cuerpos castrenses del Estado, de los cuerpos de represión del Estado, porque así es que se les llama ahora, y esa es la función de ellos actualmente. ¿Qué sucedió en ese 2 de abril del año 2014? Bueno, la presunción de esa persecución y esa captura, pienso yo que no es más porque a pesar de que yo estaba ya en la vida civil en ese momento, muchos oficiales reconocieron mi liderazgo y mi posición cuando fue activo, porque todo esto que estamos denunciando no lo hicimos retirados, sino lo hicimos activos, y ellos al ver tantas irregularidades dentro de la institución me llamaban a mí para darle consejos. Pienso que de ahí parte esa persecución. ¿Cuáles fueron los hechos? Bueno, yo me encontraba primero que todo aquí en los Estados Unidos comprando una ropa para mi hijo que pronto nacía, y el día 1 de abril regresamos a Venezuela. Cuando el día 2 de abril me voy con mi esposa y mi hija al centro comercial Plaza de las Américas y estoy compartiendo con mi hija, me llegan 4 ciudadanos vestidos de civil, ¿ok? Y me dicen, ¿usted es el capitán Nieto Quintero? Y yo le digo, sí. Me dice, está detenido. Le digo, muéstrame la boleta de captura. No tenemos, está detenido. Cuando yo voy a ofrecer rechazo, ellos sacan sus pistolas y me apuntan en pleno centro comercial. Mi esposa se acerca, mi esposa se desmaya ahí mismo al ver la situación de las amenazas y me llevan a empujón y me montan en un vehículo y me trasladan sin ningún tipo de capucha ni nada para la dirección de contrainteligencia militar en la DGCIN. Ahí llego a los sótanos, le hablo con propiedad porque yo conocí esa instalación de varias persecuciones que yo había ido ya a la DGCIN. Me dejan 2 horas en los sótanos de la DGCIN, que yo al ver, por cierto, que habían cámaras, pedí orinar ahí mismo en el sótano, saludé a las cámaras para dejar evidencia de todo lo que estaba sucediendo, como tuvo que haber quedado evidencia en las cámaras del centro comercial, y a las 2 horas, perdón, sale un oficial que después lo reconozco, después de que lo comienzo a ver bien, que es el capitán de corbeta, Germán Gómez Lares, compañero mío, que por cierto estaba barbado como oficial de inteligencia con otros 3 funcionarios más, y me dicen, y me montan otra vez en el carro que me llama, me dicen, capitán, prepárese, esto ya no es una detención, esto es un secuestro. Me sacan de los sótanos de la DGCIN, me ponen una capucha y ahí es cuando arrancan todas las torturas que me ejecutan. Me llevan a diferentes Ya sitios. va, ya va, capitán, un momentico, porque usted me acaba de decir algo que pone de manifiesto la degradación moral a la cual han llegado algunos funcionarios o muchos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Usted me acaba de decir que este capitán de corbeta, Gómez Lares, fue compañero suyo y él mismo es quien de alguna manera comanda su detención ahí en los sótanos de la DGCIN. Exactamente. Él recibe instrucciones del general Hernández Aquino, y él como jefe de detenciones especiales me busca, ¿verdad? Me detiene y me tortura, ¿ok? Él es compañero mío de la Armada, por eso es capitán de corbeta, y compartimos bastante en la escuela básica. Nosotros como militares pasamos un año básico en Maracay y después nos dirigimos cada quien a su componente. Es decir, que él estaba claro quién era yo,
obviamente, así como yo estoy claro de quién es él, porque compartimos bastante en la escuela básica. Ahora Y bien, usted es objeto y víctima de torturas durante casi 2 días, ¿cierto? Usted me cierto, corrige si me equivoco. Y es trasladado al Hospital Militar de Caracas, el Hospital Carlos Arbelo. Allí usted fue evaluado por unos médicos que diagnosticaron que usted tenía un traumatismo cráneoencefálico, que tenía hemorragias, que tenía hematomas y quemaduras en sus extremidades. Eh, Le pregunto, después que usted fue evaluado por estos médicos, usted se entera que hay certificación firmada por otros médicos diferentes a los que quienes lo evaluaron cuando usted llegó. ¿Es eso así? exactamente. Eran Lo que, médicos militares, capitán. sí, fíjese lo que sucede, doctor. Nomás llego, el general Hernández Aquino, el jefe de investigaciones, se asusta porque yo le vi la cara de preocupación porque se excedieron tal vez en las torturas de toda la golpiza que me ¿Qué dieron. tipo de tortura, capitán? Eh, Por me, favor. me metieron corrientes, me dieron golpes en la cabeza con pistolas, con fusiles, me apagaron cigarros en el cuerpo, me pusieron bolsas en la cabeza para ahogarme, todo ese tipo de torturas, ¿ok? Entonces, cuando yo llego, el general Hernández aquí nos da la orden de mandarme primero para el hospitalito ahí en Fuerte Tiuna. Y ahí una médico militar hace el informe y determina un traumatismo craneoencefálico severo. De hecho, ella misma se sorprende. Wow, usted le dieron fuerte, me dice. Y yo tuve, porque ahí llegó mi abogado y tuvo la habilidad de tomarle una foto a ese informe, que yo lo tengo. Cuando Hernández Aquino, en general, se entera de los resultados de eso, me manda al hospital militar allá en San Martín. ¿Ok? Allá me mandan con unos funcionarios que entre esos va este agente Camarillo, que yo lo nombro. ¿Ok? Y a mí ahí no me hicieron ningún tipo de examen. ¿Ok? Sino que ellos agarraron y metieron a Camarillo, que es como de mi contextura, le hacen los exámenes y salen los exámenes sin novedad. Y esos son los que meten ellos en el expediente. No meten los primeros, sino meten los O segundos. sea, ponen una persona a suplantarlo a usted. Exactamente. Que es uno de los grandes modos operandi que no solamente pasa ahí, pasa por ejemplo en el comando antidroga. Llegan a las personas que están tragadas de droga, le quitan la droga, meten dos personas que están en buenas condiciones, dicen no, están sin novedad y se quedan con la droga para venderla. Eso es lo que han enseñado al hombre nuevo de esta revolución, hacer todo este tipo de marramucia. Lo cual va a ser bastante difícil, pero no imposible de erradicar, más Así es. pronto que tarde. Eh, bueno, sucede eso, emiten ese informe y a usted allí, estando en el hospital militar, es cuando se presenta la comisión con la boleta en la cual a usted lo están imputando de ciertos delitos. No, eso fue posterior, porque Ajá. antes de eso, cuando terminan las torturas, Ujú. yo escucho por teléfono cuando ellos están coordinando con la Guardia Nacional la entrega mía en Acotamil. Entonces ellos me trasladan a la Acotamil, tiran unos disparos al aire y me tiran ahí en Acotamil y en menos de un minuto llegó la Guardia al mando, por cierto, del capitán Urdaneta. ¿Ok? Estos cuatro guardias nacionales que yo estoy diciendo que van a juicio. Y el capitán me dice, mi capitán, lo hemos rescatado. Y entonces me llevan para la guardia del pueblo, ¿ok? Que era Ajá. donde es ese capitán comandante de ese puesto de la guardia del pueblo, en Maripérez específicamente. Ajá. Ahí se encuentra el coronel Quesada, que es el actual jefe de la Policía Nacional allá en Venezuela. Y me dice el coronel, ¿cómo te sientes? Yo bien. Yo le digo, mi coronel, yo ya me quiero ir, porque en ese momento no había boleta de captura, no había nada, supuestamente era un secuestro, ¿ok? Y entonces me dice el coronel, no, lo siento, mi comandante general necesita que a usted le hagan un examen médico forense. Ahí me dejaron toda la noche en ese comando, custodiado en una habitación por varios guardias nacionales, hasta que al siguiente día me llevan a la medicatura forense, que por cierto en la medicatura forense reseñan lesiones graves que están dentro del expediente, ¿ok? Y ahí aparece la comisión de la DGCIN para notificarme de mi captura, y es cuando me notifican formalmente de mi captura,
¿ok? ¿Recuerda qué médico lo atendió? No me acuerdo exactamente, no recuerdo exactamente, pero todo eso reposa en el expediente. Pero usted considera que el tratamiento que usted recibió en ciencia forense fue el adecuado. Sí, me hicieron, Eso me tranquiliza porque ahí hay gente, amigas mías, compañeros míos de promoción. Me daría muchísima vergüenza tener que publicar esto a mi de audiencia. hecho, mi equipo de abogados contaban con la pericia y saben lo que a veces sucede por órdenes superiores allá adentro, pero se chequeó y se hizo el dictamen que se tenía que hacer, pues. Qué bien. ¿Qué sucedió cuando usted sale de la morgue de allá de Bellomonte? De ahí me trasladan a la DGCIN y es cuando sucede lo que le acabo de decir hace unos minutos, que me Ujú. envían a los hospitales a hacerme los exámenes médicos. ¿A dónde fue trasladado usted? Bueno, fui a la DGCIN, a la Dirección de Investigaciones ahí en Boleita Sur, me ve el general Hernández Aquino, me manda, al verme golpeado, me manda al, al hospitalito, que es cuando me detectan el traumatismo cráneoencefálico. Él ve esos exámenes e inmediatamente me manda al otro hospital militar, el de San Martín, y es cuando le hacen los exámenes al otro funcionario. Y regresan y aparece todo sin novedad. Ahí me dejan en los sótanos de la DGCIN, en una de las cárceles de los calabozos que tienen ahí adentro. De hecho, me comienza a comentar varios funcionarios que yo había conocido en el 2009. Me dice, capitán, se salvó porque usted venía para el cuarto de los locos, que es un cuarto que ellos tienen allá adentro, de 2x2, encerrado sin luz, todo tapado, que es para que a los 2 días te comienza a volver loco, como ellos dicen, pues, Al estilo cubano. al estilo cubano. No me envían porque el general sabía el riesgo de lo que me podía pasar, porque de verdad estuve bastante golpeado, pues. ¿Okay? Luego viene la audiencia de control. Le explico a la, a la juez de control, que por cierto es la doctora Larissa Tey, que está pidiendo asilo político aquí en los Estados Unidos, está específicamente en Miami, ya está denunciada ante las autoridades migratorias aquí en los Estados Unidos ella. Le muestro porque para ese momento todavía estaba torturado, pues ellos jugaron no a presentarme a las 48 horas, me presentaron a los 7 días después para esperar que bajara un poco los hematomas, ¿ok? Le explico a la juez, mire cómo estoy golpeado, mire las torturas que sufrí, y sin embargo no le prestó atención. Usted Y me hay está hablando de una juez militar, una juez militar, pero exactamente. ya usted no era militar en ese Ya momento, no era militar, usted había sido expulsado en el año 2011. exactamente, Esa es una irregularidad de tamaño totalmente, absoluta. Sí, entonces totalmente, ya usted era una persona civil, militar en fase de retiro. No exactamente, tenía por qué ser presentado ante un tribunal militar. Ajá, exactamente. y entonces esta señora, Y ahí me entero, doctor, disculpe que lo interrumpa, no se preocupe, yo lo interrumpí a usted. que el motivo de mi detención, porque yo no sabía a ciencia cierta por qué estaba detenido, era porque supuestamente inventaron un REIN de inteligencia. REIN es como un pequeño resumen de inteligencia donde decía que yo traía una información de los Estados Unidos para Venezuela. Acuérdense que yo estaba en los Estados Unidos comprando la ropa de mi hijo, pero esa información nunca apareció. Nunca hubo información ni nada, sino que simplemente me dejaron privado bajo esa excusa y con eso me llevan a mí a juicio. Y hay que Luego, explicarle a nuestra audiencia que cuando usted habla de su hermano, habla de Javier Nieto Quintero, quien también fue militar y también fue implicado en hechos de subversión, de rebelión contra la tiranía de Nicolás Maduro. Continúe, capitán, por favor. exactamente, doctor. Lo que sí ellos tuvieron claro es que nosotros hemos sido unos oficiales luchadores, luchadores consentidos, o sea, por ser leal a valores y principios que tanto hace falta en nuestro país. Y bueno, eso generaron caminos difíciles de persecución, de tortura, y bueno, fue la excusa. Posteriormente, a lo que le digo, me envían a juicio. Ahí vengo a conocer a los compañeros míos de mi causa, digamos, que eran unos oficiales de la Fuerza Aérea, porque me inmiscuyen en el caso
del golpe azul. ¿Ok? Eran 9. Eran 9, exactamente. Y cuando comienzo a leer el expediente, resulta que todo gira en torno a una reunión que hubo en Maracay. Cuando yo veo la fecha de esa reunión, ¿okay? En casa del general Osvaldo Hernández, por cierto, de la Fuerza Aérea, cuando yo veo el día de esa reunión, me doy cuenta que para ese momento yo ni siquiera estaba en Venezuela, yo estaba en los Estados Unidos. Y eso lo demostré yo en el tribunal. Mire, yo no estaba en Venezuela, yo estaba en los Estados Unidos. Total que en mi caso no hubo testigos, no hubo pruebas, no hubo absolutamente nada. ¿Ok? Y sin embargo, a pesar de ello, por órdenes superiores, me sentenciaron a los 5 años, 4 meses y 15 días. ¿Cuál fue la explicación de la sentencia? Mi amistad con el capitán Caguaripano, y ellos presumieron de que yo tenía información de esa reunión. Y usted es condenado a ese tiempo bajo qué delitos, según ellos. Como cómplice no necesario del delito de instigación a la rebelión militar, por cierto. Y yo ya era civil, como lo venimos diciendo, pues. Después que usted es liberado, capitán Nieto Quintero, ¿qué acciones legales dentro o fuera de Venezuela ha realizado usted? Bueno, doctor, pues evidentemente cuando tú comienzas a ver los escenarios estando preso, es difícil creer en la justicia venezolana. Sin embargo, cumplimos con el deber. Yo denuncié al mes de estar detenido en el Tribunal 86 de Control, exactamente, todas mis torturas, todas las violaciones de derechos humanos por mi detención arbitraria. En paralelo a eso, pudimos denunciar en las Naciones Unidas, también mi caso, que ellos sacan un dictamen, una resolución pidiéndole al Estado venezolano mi inmediata liberación y el resarcimiento de los daños, pero obviamente el Estado venezolano no le presta atención a nada de eso. Luego, una vez que salimos en libertad, comenzamos a denunciar en la OEA, ¿ok? En la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas también. Venimos aquí a la Corte Penal Internacional también a denunciar, y bueno, se está haciendo todo el trabajo necesario porque tenemos la fe y la esperanza que en algún momento las situaciones en Venezuela cambien y se haga justicia. Ahora bien, la Comisión de Determinación de Hechos de la Organización de las Naciones Unidas emite la resolución en octubre del año 2014, a unos 6 meses de su detención arbitraria y su desaparición forzosa. Y transcurren 5 años para que Michelle Bachelet, como alta comisionada de las Naciones Unidas, se traslade a Venezuela y determine ella en su informe las graves violaciones a los derechos humanos que hay contra las personas y menciona los actos de desaparición, de tortura y los asesinatos. Y exactamente 5 meses después es que usted es liberado. O sea, esto nos da pie a pensar, a pesar de que a veces uno se siente un poco desesperanzado por las actuaciones de estos organismos multilaterales. A pesar de que ni usted ni yo creemos en la justicia venezolana, ni nadie que tenga 2 dedos de frente va a creer, nos da como cierto grado de confianza para creer en la justicia internacional, capitán. ¿Qué puede decirme o decirnos usted al respecto? ¿Usted sí Doctor, confía en la justicia internacional? Doctor, yo quisiera confiar y por eso le estoy dando todas las herramientas a la Corte Penal Internacional digamos, todas las evidencias de convicción para que tomen las acciones. Sin embargo, hasta los momentos no he visto los resultados tangibles, ¿ok? Yo le hablo aquí claramente y con toda la franqueza de que yo salí en libertad porque yo cumplí mi pena completa, ¿ok? He visto y están muchos detenidos ahorita con resoluciones de las Naciones Unidas y el Estado venezolano no le ha prestado atención a nada de eso. ¿Ok? Entonces, Entonces, para aclararle a la audiencia, usted no fue liberado gracias a la actuación de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Usted fue liberado porque había cumplido con
la condena que le impuso la juez militar Larisa, no recuerdo su apellido, la señora, ya Larissa está pidiendo Tay, asilo político aquí en los Estados Unidos. Larissa Tay fue la juez de control que me manda a juicio con un tribunal militar, ¿ok? Que lo dirige un coronel del ejército de apellido Solórzano, que por cierto, le digo, está preso ahorita por casos de corrupción que hacían dentro de la jurisdicción militar, ¿ok? Allá en la corte marcial. Ya, ¿y en qué momento usted sale de Venezuela? Yo salgo inmediatamente que me dan mi boleta de excarcelación en el año 2019, que por cierto, aprovecho tu programa para denunciar al, al juez de ejecución, ¿okay? A un teniente coronel del ejército, no me acuerdo exactamente el nombre, pero ya lo he nombrado en varios programas, de que nunca me validó mis redenciones a pesar de que se había hecho la junta. Yo aproveché a estudiar, a prepararme dentro de la cárcel. Estudiaba Derecho, capitán, casi se gradúa de abogado. Sí, sí, O sea sí, que casi somos colegas, ayer fue Día del Abogado. así es, doctor. Pero eso le sirve de insumo para usted entender un poco más de la parte legal de lo que le ocurrió y lo que no debió, cosa que no debe haber ocurrido y por qué Exactamente, y por dónde lo puede atacar. ¿Qué viene exactamente. ahora, capitán? Y entonces este juez de ejecución siempre me amenazaba y me decía que su única forma de colaborar con la revolución era no darme ningún tipo de beneficio. De hecho, yo fui penado a 5 años y 4 meses y ya con 2, 3 años yo tenía que haber salido en libertad. Ujú. Pero una junta que se conformó con un miembro del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Educación, me aprobaron 2 años de redenciones y nada de eso me lo validaron, sino que me hicieron pagar la pena hasta el último día. ¿Ok? Pero es que por el solo hecho de usted tener un comportamiento ético y con valores dentro del cuerpo castrense, usted ya es enemigo del régimen. Nada más Claro. por el solo hecho de no tener una conducta semejante a la del hombre nuevo, a la del hombre Claro. del siglo XXI. Claro, sin embargo, yo estaba claro en eso, doctor. Yo estaba claro con quién estaba jugando y, y no esperaba nada de ellos, sino que simplemente pues seguía haciendo mi trabajo para seguir denunciando y vamos a seguir denunciando todas las arbitrariedades que han hecho y es importante y por eso llamo su programa una ventana de libertad porque no solamente hay que denunciar a Diosdado Cabello y a Maduro y a Jorge Rodríguez, no, también hay gente abajo que por ambiciones personales torturaron, privaron a gente a 20 años de su libertad y que han hecho mucho daño al país por obtener prebendas para sus intereses personales. Pero es que en estos delitos de lesa humanidad está involucrada toda la cadena de mando y la responsabilidad es individual. Nadie puede eximirse de su culpa, de su responsabilidad sobre estos hechos, alegando que ejecutaba órdenes, porque la responsabilidad es individual. De hecho, doctor, tuve dos jueces de juicio de los que participaron en mi condena, que como a los 3 años fueron a la cárcel a pedirme perdón. Me acuerdo yo a un Así, teniente coronel del ejército de apellido Montoya y me llamó, pidió una audiencia ya conmigo dentro de la cárcel y me dijo, Nieto, perdóname, pero estábamos cumpliendo órdenes superiores. Allá fueron, pero ya el daño estaba hecho, pues. de verdad que... ¿Y usted qué actitud tuvo hacia estos individuos, capitán? Yo les dije, coronel, lo siento, la historia lo juzgará y en algún momento haremos justicia. ¿Ok? Para mí fue muy importante dentro de la cárcel tratar de perdonar en el buen sentido de la palabra para yo poder estar en paz dentro de la cárcel, porque no estar en paz dentro de la cárcel es bastante difícil, porque la mente es tu peor enemigo, pero siempre claro de que en algún momento va a haber justicia, no venganza, sino justicia. Entonces, en esa medida traté de asumir porque los primeros días lo que hacía era pensar en el compañero mío que me torturó, en estos jueces,
y los días eran terribles dentro de la cárcel. Pero dije, no, hay que tratar de perdonar, ¿verdad? De dejarlos, pero sí vamos a hacer justicia. Y por eso que estamos aquí denunciando y dando la cara frente al mundo y frente al país de lo que está sucediendo. Ya, usted en el video que circuló en las redes sociales el pasado lunes 19 de junio, usted mencionó el hecho de que ese día se le iba a dictar sentencia a 4 personas que fueron los que participaron en su rescate, pero no fueron quienes lo secuestraron a ustedes, que se está simulando justicia. ¿A qué se refiere usted exactamente? Yo quiero que usted se lo cuente a mi audiencia. Bueno, doctor, ahí pensaban, porque la audiencia no se ha dado, ¿ok? Hacer una audiencia para condenar a esos 4 guardias nacionales que fueron los que simularon el hecho punible allá en Acotamil, que ni siquiera meten al capitán Urdaneta, que era el comandante de esa comisión, que fue el que habló conmigo, obviamente. Y todo esto está identificado con nombres, apellidos, o sea, aquí no hay excusa, ¿ok? Pero a los autores intelectuales y materiales de mi tortura nunca nos han llamado. De hecho, el compañero Gómez Lares, que está denunciado en las cortes internacionales y nacionales, es el actual vicepresidente del Instituto de Espacios Acuáticos. El general Hernández Aquino también tiene un cargo muy relevante allá en el Core 8. Esa es la jugada, digamos, cubana, donde a estos hombres que han hecho delitos de lesa humanidad, el régimen les da cargos de confianza para que no se les voltee y decir, te tengo en mis manos, si te me volteas, te entrego a la justicia. Y estos son gente ya comprometidas con esta estructura criminal. A eso han jugado estos criminales para obtener la lealtad de las Fuerzas Armadas. Le dan poder a cambio de que los tengo extorsionados y en mis manos. Si te volteas, te meto preso. Y Hernández de Alá. Hernández Nala, que ya lo deben tener en sus manos por casos de narcotráfico, por casos de violaciones de derechos humanos. O sea, Hernández Nala no tiene más opción sino morir con esta estructura criminal. Usted tiene ya 4 años viviendo aquí en los Estados Unidos junto a su esposa y a sus 2 hijos y está trabajando, entiendo. Usted, este, después que usted sale de Venezuela y llega aquí en los Estados Unidos y solicita su asilo político, ¿qué rescataría usted de ese tiempo que usted estuvo activo en las Fuerzas Armadas y qué, ya sabemos que rechazaba, pero qué rescataría usted de su permanencia en la Guardia Nacional antes de que se le presentara toda esta situación adversa que lo llevó a usted a ser objeto de persecución? Bueno, doctor, ¿qué rescataría yo? Lo que estamos ahorita haciendo el trabajo dentro de una institución a la cual yo pertenezco, que se llama Caribe, ¿ok? Yo Que, quiero que usted le hable de Caribe a mi audiencia. ¿ok? Es una Caribe son las siglas de la coalición. Explíquele usted a mi audiencia. Okay. Caribe es la coalición de la Reserva Activa Venezolana, okay, una institución totalmente apolítica, okay, como es la Fuerza Armada que nosotros estamos, que el pueblo venezolano sueña y que nosotros estamos escribiendo doctrinas para sentar las bases de la nueva Fuerza Armada, una institución apolítica y no deliberante, dispuesta a participar cuando el liderazgo político tenga la verdadera voluntad de buscar la verdadera salida a la crisis venezolana, que no es más que el uso de la fuerza legítima para participar en esa operación. Y justamente, ¿qué rescato yo de mi época cuando fui activo? Esto, soñar con una fuerza armada apolítica, no deliberante, ¿ok? Donde se den los cargos y los ascensos de acuerdo a una meritocracia. Eso es lo que yo sueño. Y que, Caribe está integrada por 32, hay integrantes de Caribe en 32 países. Usted me corrige si me equivoco en la cifra. exactamente 18, doctor, disculpe. Son 18 países. Exacto. ¿Y son cuántos integrantes hasta ahora? Si lo puede decir, no lo puede, si no lo diga. Cada día estamos sumando voluntades más, Ok. cada día la gente se identifica con la coherencia de nosotros
y no solamente de países extranjeros, sino miembros activos de la Fuerza Armada. Tenemos ahorita un parte de aproximadamente 900 oficiales y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Hay personas civiles que se han sumado. Y bueno, estamos tratando de encender la antorcha de esperanza para la libertad de Venezuela. Tratamos de escuchar lo que quieren los venezolanos, que los venezolanos lo que quieren es libertad y no quieren más juegos de esto de votaciones, de diálogo, porque ya tenemos la experiencia, la hemos vivido por más de 20 Perdón. años y sabemos que esto no ha funcionado. Y aquí, hasta que el liderazgo político opositor no entienda y no haga entender a la comunidad internacional de que no nos estamos enfrentando a entes democráticos, a entes políticos, sino a una estructura criminal, no vamos a salir del problema. ¿Okay? Fíjense que nosotros como militares lo primero que hacemos es analizar la, el origen del conflicto, la naturaleza del conflicto. Y cuando tú analizas la naturaleza del conflicto en Venezuela, ves que te estás enfrentando a una estructura criminal, a gente que juega el narcotráfico, que juega el terrorismo, que juega el secuestro. Esa gente no va a entender salidas democráticas con votación. El único diálogo que ellos entienden es la salida de la fuerza. De resto, no, en mi concepto y el Caribe, no lo van a entender. Oye, en el mío también. Yo no, no, bueno, usted sabe cuál es mi posición, capitán. Es bueno que la gente sepa que quienes no lo sabían de la existencia de esta estructura internacional que se llama Caribe, a la cual pertenecemos civiles y militares. No solamente son militares, claro, ustedes son los que llevan la batuta porque ustedes son los que son formados en ciencias y artes militares, son los que conocen la parte estratégica de lo que se debe, lo que se puede y lo que no se puede y lo que no se debe hacer. A pesar de que usted y el grupo de militares que conforma Caribe son hombres apegados a la Constitución, eh, pudiera interpretarse cuando usted habla de que esta estructura criminal solo puede ser arrancada de nuestro país por la vía de la fuerza. ¿Cómo le explica usted al ciudadano común que nos está escuchando ese mensaje que pudiera ser considerado doble? ¿Por qué no es un doble mensaje? Porque es fácil de entenderlo y creo que es visible ante todos los venezolanos. ¿Por qué nos estamos enfrentando a una estructura criminal? Pues porque quien tiene el poder o quien está encabezando esa estructura es un hombre solicitado aquí en los Estados Unidos por narcotráfico. Su equipo de confianza, que es Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, todos ellos están solicitados por narcotráfico y por colaborar con el terrorismo internacional. Entonces, vemos también que en nuestro Estado venezolano, y hay un estudio bien profundo que ha hecho, por cierto, uno de los miembros de esta institución, que es asesor de inteligencia del ejército colombiano. Venezuela ahorita tiene no menos de 15.000 guerrilleros a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana. Por eso ya el problema en Venezuela no se soluciona con unas manos pintadas de blanca y unos cartelitos, sino que ya es un problema geoestratégico, geopolítico, y por eso se necesita una solución contundente. No podemos cometer más errores de ir unos muchachos lanzándose de un helicóptero, porque eso no va a funcionar. Aquí el problema es grande. Aquí está inviscuido Rusia, China, la guerrilla colombiana. Por eso es que este nuevo liderazgo, y ojalá se logre ese Los cambio de liderazgo, mercenarios de Hezbollah, usted lo sabe mejor que yo. exactamente, logren convencer a la comunidad internacional de que en Venezuela hay una estructura criminal. Especialmente hay que convencer aquí a los Estados Unidos, que creo que le está dando oxígeno a la revolución, de que allá hay una estructura criminal que juega con terrorismo, narcotráfico, y que no van a salir por ningún tipo de votaciones. Maduro y toda esa gente no está dispuesto a asumir las consecuencias que significa entregar el poder. Yo quiero que usted le diga a mi audiencia, capitán, brevemente, a pesar de que ni usted ni yo creemos en este proceso que se avecina de elecciones primarias, que es absolutamente estéril e inútil, porque en tiranía votas, pero no eliges. Eh,
¿usted estaría dispuesto como militar en retiro, miembro de Caribe, a presentar el proyecto que ustedes tienen para la recuperación estratégica del país con el eventual ganador de las elecciones primarias si se llevan a cabo, que yo lo dudo mucho, por cierto? Bueno, doctor, yo opino que si estas elecciones primarias saca un ganador, ¿verdad? Y logra remover el antiguo liderazgo político opositor y se asume uno nuevo con bastante credibilidad ante la comunidad internacional y ante el país, porque eso es lo que quieren. Ya los venezolanos no quieren más de lo mismo, sino que quieren una gente seria que esté dispuesto a asumir las consecuencias que Perdón. implica ser un líder de la oposición venezolana, y esa persona se enfoca en dos objetivos principales, que es encender a Venezuela, levantar la esperanza, y segundo, irse por varios países del mundo a convencerlos de que aquí debe existir una salida de fuerza porque nos estamos enfrentando a una estructura criminal transnacional, ni siquiera nacional, sino transnacional. Bueno, Caribe está dispuesta a reunirse y a apoyar esa solución. De hecho, hemos hecho, ¿verdad? Eh, tenemos los planes hechos por militares expertos para una operación multinacional para lograr la salida de la tiranía por la vía de la fuerza legítima, porque esta salida tiene que ser con reconocimiento internacional. De allí la importancia del liderazgo político dentro de esta operación. No es solamente una operación militar, sino que se necesita un liderazgo político que logre convencer a esa comunidad internacional. Usted utilizó una palabra que es crucial en todo esto, una salida legítima. Por eso es que la eventual incorporación de Caribe a un plan estratégico de liberación del país no se consideraría una ruptura del hilo constitucional. Yo quería que usted lo dijera, pero usted me explicó la parte estratégica militar y es lógico, porque ese es su fuerte. Yo como abogado le puedo decir que la salida sería una salida legítima porque en principio quien detenta el poder en Venezuela no es venezolano, para comenzar por allí. Por lo tanto, es un presidente ilegítimo. En segundo lugar, está todo lo demás que forma parte de una estructura criminal, terrorista y narcotraficante. Y entonces constituye un peligro no solamente para nuestros nacionales, sino también para todo el continente. Y pareciera que algunos líderes del continente no lo han entendido. El peligro que representa que el poder esté en manos y que continúe en manos de esa gente. Capitán, yo quiero que usted le envíe a mi audiencia un mensaje final. Doctor, justamente, disculpe, antes del mensaje final, quería comentarles que ¿Cómo no? Claro que sí. eso que usted acaba de decir es justamente el trabajo que está haciendo ahorita Caribe, que no es más que llevar evidencia ante los diferentes cuerpos de investigación o de seguridad de diferentes países, las evidencias de por qué Venezuela es un narcoestado, que por qué Venezuela es un país que apoya el terrorismo, con la finalidad de convencer a esos países del peligro que representa, especialmente para el hemisferio occidental, esa estructura criminal dentro de Venezuela. Prácticamente le estamos abriendo el camino a ese futuro liderazgo político opositor que, si Dios quiere, nace o debe nacer en este momento para que consolide el objetivo y logre ese concierto internacional para esa fuerza multinacional. Y bueno, mi mensaje para cerrar ya, doctor, disculpe que me haya extendido. No, y yo encantado. Yo suelo ser el que me extiendo, capitán, no se preocupe. Mi mensaje para todos los venezolanos es de que debemos unirnos, de que no debemos perder el foco en la verdadera salida para Venezuela, de que debemos gritar, debemos ir en una sola idea para nuestra libertad, ¿ok? De que no debemos estar pensando ni distraernos en votaciones ni en diálogos, sino que la única salida es esta salida de fuerza
legítima, y eso es lo que debemos gritarle al mundo. Amén. Así mismo es, capitán. De verdad que yo estoy más que complacido, honrado con su presencia en mi programa hoy, precisamente hoy, 24 de junio, día de la batalla de Carabobo. Yo no lo planeé que fuera así. Las cosas se dieron así por sus ocupaciones y por las mías. Pero qué honor, capitán. Y espero que sigamos en contacto. Claro que sí, doctor. Estamos aquí en los Estados Unidos y, bueno, de aquí de los Estados Unidos para todo el mundo, como digo yo. Muchísimas gracias, capitán. Gracias, doctor. Amigos, les recuerdo a ustedes, a mi audiencia, que aquí abajo está la cajita para que le den like, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Por favor, compartan el programa y sus comentarios son bienvenidos. Él fue el capitán Juan Carlos Nieto Quintero. Esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar. Muchísimas gracias, capitán Quintero, Nieto Quintero, y muchísimas gracias a mi audiencia. Hasta la próxima y por favor, lo que les digo siempre, se me cuidan mucho.